Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra mucho poder volver a saludarles a todos y cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por este tiempo, un tiempo especial, un tiempo único que el Señor nos concede para seguir aprendiendo. Bueno, pues bienvenidos sean a su clase de Escritos Juaninos. Estamos ahora abordando el trasfondo de aquello que motivó al autor de esta hermosa carta, una carta, diríamos, relativamente corta, pero que atañe tantos asuntos, que encierra tantos asuntos y que da respuesta a un montón de situaciones que se están dando a finales del primer siglo. Bien, en la última clase nos quedamos en que ¿qué es aquello que estaba queriendo atacar el autor de la primera carta, verdad? Y entonces veíamos que en el tiempo de la iglesia de finales del primer siglo, se estaba desarrollando, gestando o se estaba impulsando dentro de la iglesia la cosmovisión de intelectualizar la fe y misturarla con elementos filosóficos, teniendo como punto de partida el gnosticismo. Entonces, la iglesia se quería acomodar al tiempo, quería ponerse a la moda, diríamos en términos prácticos. Y entonces se vio el tema de la filosofía contemporánea, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba pensándose en aquellos tiempos? ¿Qué era lo que se estaban enfrentando los cristianos del primer siglo? Y entonces una de las cosas que sucedieron en este tema es que en el mundo griego las filosofías empezaron a tener formas cristianas, que eso es peligrosísimo. Todavía no leo sus trabajos, ¿no es cierto? Pero seguramente ustedes identificaron al momento de ver las herejías cómo éstas tienen un ropaje cristiano. Tiene que tener el ropaje cristiano para que puedan entrar, para que se puedan admitir para que se puedan considerar, ¿verdad? Entonces, lo que sucedía en aquel tiempo era herejías cubiertas con aspectos cristianos y lo que teníamos como punto principal era el gnosticismo. Y dijimos que los gnósticos tenían una característica fundamental. ¿Alguien recuerda cuál era la característica fundamental del gnosticismo? ¿En qué creía? Es muy importante que eso lo tengan, pero bien presente para que puedan entender tanto Juan como la primera de Juan. ¿Qué características tenía el gnosticismo? ¿Cuál era su planteamiento general? Que va a hacer que el autor de tanto de Juan como de la primera carta ataque ese pensamiento. ¿Cuál era su base? Me dice, no creían en Dios. No, no tanto. Recuerden, ellos creían en Dios, ¿no? Que eso era lo que lo hacía peligroso. O sea, creían sí en Dios. Incluso el mundo filosófico griego tenía lleno de dioses, ¿verdad? Estaban rodeados de dioses. Y entonces los cristianos, recuerden que este problema que aparece en Primera de Juan no es producto de una persecución, sino de una seducción. Los problemas están naciendo dentro de los hermanos mismos de la iglesia, ¿no? Es como si asistiéramos todos a la iglesia de Ameguino y en un momento Mario se levantara y decir, bueno, hermanos, yo creo que lo que estamos creyendo no está bien y me parece que y soltara la herejía gnóstica. ¿Cuál sería esa? Y basado en los conocimientos, en la mente, en la intelectualidad y con sus principios paganos. Ajá. ¿Cuáles serían en esencia? Esme dice, sí en su existencia, pero no en su autoridad. No tanto venía por ahí porque, insisto, sí creían en Dios, ¿verdad? Y creían, pero recuerden que eran hermanos nuestros. Era Mario, era Esther que se levantaban para decir algo. Eran hermanos de la iglesia. Creían en Dios
Y bueno, el gnosticismo tenía una base que hizo que la gente se sintiera confundida y dijera, ah, mira, tienes razón, che, y vamos a creerlo así. Y basado en el paganismo, ellos creían que el cuerpo era malo y que el espíritu era bueno. La Exactamente. mentalidad que Eh, les daba. Exactamente, gracias Esther. ¿Qué es lo que creía el gnosticismo? La materia es mala, el cuerpo es malo, el cuerpo es una cárcel, el cuerpo es un cautiverio que necesita liberar lo que verdaderamente importa, lo que es puro, lo que es verdadero, lo perfecto, que es el espíritu basado en el conocimiento, la gnosis, ¿verdad? La gnosis. Entonces, el problema que venía era que ellos despreciaban el cuerpo porque era materia, pero el espíritu necesitaba ser prisionero. Por lo tanto, ellos consideraban que el espíritu era la simiente que Dios había puesto en la mente y en el corazón del ser humano. Por lo tanto, ¿cómo podríamos nosotros hacer germinar esa semilla de conocimiento que Dios puso en nosotros? A través de conocer, a través del pensamiento, de la intelectualización, no del sacrificio de Cristo, ¿no? Que eso es lo que venía proclamando la iglesia. Nosotros conocíamos la revelación de Dios a través de Jesús. Ahora no, ahora es a través del conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacía el gnosticismo cristiano, ya diríamos mezclado con figuras cristianas? Es que si nosotros queremos conocer a Dios, tiene que ser a través del conocimiento, no de la intermediación de Jesús. Recuerden que el gnosticismo, en su aspecto más puro, creía que Jesús fue creado por una de las emanaciones de Dios en algún momento. Y eso atentaba contra el principio del cristianismo. ¿Ok? No lo olviden. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque la carne va a ser tema principal de las cartas juaninas. La carne. ¿Ok? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Sí, Mario, adelante. No nos vaya a decir una herejía nomás, amigo mío. Se podría entonces por ahí entenderse que el gnosticismo era algo como decir si yo no comprendo bien algo, no puedo creer en eso, como que tengo que entenderlo bien para creer en lo que más o menos podría venir por ahí un poco la mano Sí, de lo que ellos pensaban. ujú, exactamente. Si vos no conocías, si vos no tenés conocimiento, tu percepción de Dios era muy limitada. Entonces, ¿qué había que hacer? Ir escalando en las esferas del conocimiento, de la intelectualización, de los sofismas, de los procesos mayéuticos, etcétera. Porque entre más conocías, como que más se te abrían los ojos y más conocías a Dios. Este era el problema. Y el problema es que vos le preguntas a la iglesia, hermano, ¿ustedes quieren conocer a Dios? Y todos te van a decir que sí, ¿verdad? Pero como vamos a ver hoy en clase, vienen los falsos maestros, que son los que Juan, o el autor de la primera carta, va a atacar. Que eso vamos a ver ahora. ¿Ok? Voy a compartir la pantalla y vamos a mirar ahora. Bueno, esto es lo que vimos la última clase, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que había? El secretismo, el conocimiento secreto. Que algo que decía Mario es que este conocimiento tampoco era para todos, es decir, el conocimiento básico estaba dado como para la generalidad, pero solo algunos podían llegar al conocimiento último de las cosas, ¿verdad? Y entonces recuerden que el gnosticismo viene a plantear un conocimiento secreto, ¿verdad? Un conocimiento secreto, lo mistérico. Eh, que eso se ha desarrollado hasta este momento. Ustedes vean, por ejemplo, películas basadas en los libros de Dan Brown,
como el Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, películas que tienen que ver con los Illuminati, películas que tienen, o no, movimientos que tienen que ver con los templarios, con una serie, ¿verdad? De sectas o grupos que han querido o que desean transmitir un conocimiento superior que hace que las personas conozcan mejor a Dios, ¿no? Por eso es que hoy muchos hermanos nuestros están siendo seducidos por esto. Imagínense si en el primer siglo pasaba, pues ahora mucho más, ¿no? Ahora nosotros somos seducidos por el misterio, por el secreto, ¿verdad? Por el secreto. Y eso es lo que pasaba también en el tiempo antiguo. Bueno, teniendo esto en mente, queridos alumnos, teniendo esto, es como el marco referencial de qué es lo que estaba sucediendo en torno de la iglesia, al parecer principalmente en Éfeso, ¿verdad? En Éfeso. Vamos a entrar a la primera carta de Juan, que nos va a ayudar a recoger la evidencia de quiénes eran estos falsos maestros. Espero que ustedes ya hayan leído la primera carta de Juan. Les dejé de tarea. No es muy larga, por favor, léanla, léanla. Solo lean la primera de Juan. La siguiente semana leemos la segunda y tercera, que son mucho más chiquititas, ¿verdad? Vamos a saber quiénes eran estos falsos maestros y qué es lo que enseñaban. ¿Qué es lo que enseñaban? Bueno, si me ayudan a leer y si tienen deseos de ayudarme a leer, se los agradezco. Entre más pronto leamos, aprovechamos la clase. Eh, Cuando nosotros miramos, vemos que estos falsos maestros, en primer lugar, habían estado dentro de la iglesia, formaron parte de la iglesia, habían sido admitidos en la iglesia, ¿no? Es como ha sucedido mucho hoy ¿cómo se llama? En nuestros círculos. Este, Estaban, pero se separaron porque empezaron a creer de manera diferente. Entonces, estos falsos maestros formaron parte del núcleo de la comunidad eclesial, pero se separaron de ello porque ellos creyeron sus propias conjeturas. Por eso cuando nosotros leemos Primera de Juan 2:19, claramente el autor nos está diciendo, salieron de nosotros, ¿verdad? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿verdad? ¿Alguien quiere leer todo el 19, por favor? 2:19. Permiso. Sí, Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. gracias, amigo. Fíjense cómo el autor es enfático. No deja lugar a dudas de dónde salieron estas personas, pero aclara contundentemente, no eran nuestros. No se dejen seducir, porque si hubieran sido nuestros, no se hubieran ido de nosotros. Hubieran seguido compartiendo la fe y la forma en que nosotros nos acercamos a la verdad. Así que no sabemos sus nombres, no sabemos cuántos eran, pero sí sabemos que conocían de raíz o de fondo lo que significaba la iglesia cristiana. Segundo, al parecer, por la lectura que encontramos, ¿no es cierto?, se consideraban con personas con mucha influencia, porque se arropaban el privilegio o el honor o el título de ser profetas. ¿Alguien quiere leer el 4:1, por favor? Bueno, no sé si, a ver. Amados,
No crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gracias, amigo. Fíjense la importancia que tiene o el peso que tiene el ser un profeta de Dios. Nosotros ya analizamos en su momento, ¿no es cierto?, lo que eso significaba. Porque un profeta se entendía que hablaba en nombre de Yahvé, ¿verdad? En nombre de Dios. La influencia de los grandes profetas, la sombra de ellos era gigantesca. Eran hombres enormes, diríamos, en cuanto a su influencia. El profeta que más circulaba por allí, que se le daba el papel, era de Juan el Bautista, ¿verdad? Jesús era profeta también, o la gente lo reconocía como profeta. Entonces, estos falsos maestros se arropaban esta prerrogativa de llamarse profetas. Eso ampliaba su campo, ¿verdad? Es como si hoy dijeran, yo me levanto hoy en la iglesia y tengo el don de profetismo porque Dios me ha revelado en sueños que debemos creer de esta manera. Hoy por eso mucha gente queda asombrada, anonadada, cuando dicen, va a venir el apóstol, va a venir el profeta de Dios, el profeta declarado, el profeta nos ha dicho, ¿verdad? Hay muchas denominaciones que siguen siendo sujetas a lo que el profeta les diga y hacen lo que el profeta dice, ¿eh? Fíjense que ahora, siglo XXI, que conozco a muchas personas que se dejan llevar por este tipo de creencias. ¿Saben? Me dicen, el profeta nos dijo que tenemos que ir a tal ciudad porque allí él va a derramar el Espíritu Santo. Y van a la ciudad y toman el colectivo y se van. Imagínense, primer siglo, donde está efervesciendo la figura de Jesús y del cristianismo. ¿Qué peso no tenían estos hombres, verdad? Pero que eran falsos profetas. Ya vimos la regla del profetismo. ¿Recuerdan ustedes? Cuando vimos libros proféticos, recuerden que hay una regla en el profetismo, ujú, que aparece desde el Deuteronomio. La regla del profetismo es que si un profeta viene de Dios y lo que dice se cumple, entonces es auténtico profeta de Yahvé. Pero si un profeta no viene de Dios y dice algo que no se cumpla, es un falso profeta. Entonces Juan, o el autor de esta carta, va a decir, estos son falsos profetas porque nada de lo que ellos han dicho se ha cumplido. Pero eran muy influyentes, pesaban mucho, ¿verdad? Son personas carismáticas, son personas labiosas, decimos en mi tierra, o aquí decimos bien chamulleras, ¿verdad? Bien chamulleras. Que si alguien que no tiene un pelo de conocimiento del texto sagrado va a caer redondito ante esta situación. Bueno, esto pasaba en la iglesia del primer siglo. Tercero, aunque habían salido de la iglesia y ya no pertenecían a la iglesia, los tipos seguían haciendo sus esfuerzos de tratar de entrar, diseminar e incluir sus enseñanzas dentro de la iglesia y desviar a sus miembros de la verdadera fe. ¿Alguien quiere leer, por favor, el 2:26? Les escribo, les escribo esto acerca de los, les escribo esto acerca de los que los engañan. Gracias, amigo. Entonces, seguían estando presentes, ¿verdad? Seguían de alguna forma, hermano, vení, mira, vení a casa, te invito un mate, te vamos a cenar. Y ahí aprovechaban. Eran personas que de alguna u otra manera seguían teniendo contacto con miembros de la iglesia, que vuelvo a repetir, hermanos, quienes hemos vivido esto de personas que han estado en la iglesia y se han salido por querer de manera distinta, siguen haciendo ese trabajo hormiga, ¿verdad?
Y lo mismo sucedía en la iglesia del primer siglo. Seguía habiendo personas que los engañaban de alguna u otra manera y Juan les dice, bueno, paren un poco, yo les escribo esto sobre los que los están engañando, que todavía están allí queriendo meter su cizaño, queriendo meter sus ideas. Así que estos falsos maestros no se estaban dejando vencer, eran muy astutos, ¿verdad? Y que ellos estaban convencidos de que la forma en que consideraban que debía llevarse la fe cristiana era la correcta. Por eso Juan les para el alto, ¿no? Les para el alto y advierta a la iglesia. Bueno, vamos a ver qué enseñaban estos falsos. Ya vimos quiénes eran, ¿verdad? Esta es la pregunta. ¿Quiénes eran estos falsos maestros? Bueno, alguien que fueron miembros de iglesia, se salieron, eran personas que creían ser influyentes por el título de profeta, pero que seguían luchando para meterse en la iglesia y diseminar o compartir sus creencias erróneas. Estos eran estos falsos maestros. Ahora, ¿qué enseñaban? ¿Verdad? ¿Cuáles eran estas enseñanzas arropadas de cristianismo? ¿Verdad? Pero que en esencia negaban el cristianismo. La primera enseñanza errónea o creencia errónea es que ellos negaban la mesianidad de Jesús. Recuerden, Jesús ya murió hace 70 años, toda una vida. Quienes están conformando la iglesia ni por asomo lo conocieron al Señor, ni por asomo. Todos los de la primera, segunda generación ya están muertos. Los que tuvieron contacto cercano con el Señor. Ahora el cristianismo se está fundando con el testimonio oral de las primeras comunidades. Así que para esa fecha ya se ponía en duda que Jesús fuera el Mesías, ¿verdad? Por lo menos algunos de estos falsos maestros negaban que Jesús fuera el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el 2:22, hermanos, por favor? 2:22. Sí. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Gracias. Fíjense la pregunta que les hace Juan, ¿verdad? El autor a esta comunidad. ¿Quién es el mentiroso más que el que niega que Jesús es el Cristo? Recuerden que el Cristo es el título por excelencia, el título divino por excelencia que tiene que ver con el Mesías, porque Cristo es el ungido de Yahvé. Eso significa Cristo, el ungido de Yahvé, el Mesías anunciado. Y entonces Juan hace una pregunta retórica, ¿verdad? Que la pregunta no es de duda, sino más bien es una pregunta retórica que lleva en sí misma la afirmación. ¿Quién es el mentiroso más? ¿O quién es más mentiroso? ¿El que niega que Jesús es el Cristo? Y sí, ese es el anticristo, ¿verdad? El anticristo, queridos hermanos, no se dejen llevar. Aprovecho para decir que es, no sé, ¿vieron que hubo una película antes de terror que se llamaba El Anticristo? Nada que ver. Anticristo siempre ha habido desde la época de Juan, ¿verdad? Desde el primer siglo, todo aquello que se opone a Cristo es un anticristo. Ujú. Cuando nosotros leemos esta aseveración por parte de Juan, podemos imaginarnos que es altamente probable que parte de estos falsos profetas no fueran gnósticos puros, no hubiesen sido criados bajo la filosofía greco-romana o helénica, sino más bien pudo haber sido judeo-cristianos que estaban muy familiarizados con el tema del mesiasgo de Jesús, ¿verdad? Que sabían lo que eso significaba y que estaban poniendo en duda esta situación. Por eso, muchos judíos hacían
que les fuera muy difícil creer que habían o tendrían un Mesías que haya sido crucificado. Ese fue el grave problema que existió en el mundo judío, ¿verdad? El Mesías viene para reinar, no para morir en una cruz y de la forma como murió. Pero las, las, las ideas que empezaron a germinar en estas personas judías, ¿verdad? Aunque era difícil aceptarlo porque fueron educados con esa enseñanza de que el Mesías vendría a reinar, vendría a destruir el Imperio Romano, ellos empezaron pues, a creer en Jesús, ¿verdad? Aun cuando siento que había cosas allí. Los cristianos en el tiempo de Jesús, no lo olvide, había una característica importante, más bien quiero que esto lo anoten. Los cristianos en el tiempo de Jesús consideraban que la venida del Mesías iba a ser mañana, iba a ser muy pronto. Y entonces mañana el Mesías iba a volver e iba a destruir el Imperio Romano, iba a venir por su pueblo. Esta esperanza, ¿no?, de restauración, pues siguió albergada en el corazón de los judeocristianos, de personas que fueron formadas como judíos, pero que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Eso sería muy especial para ellos como judíos. Sin embargo, no sucedió eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Todos lo sabemos. Para el año 70 después de Cristo, Jerusalén, la ciudad, es capturada por los romanos, que estaban ya muy molestos los romanos por los aspectos intransigentes y resistencias que tenían los judíos contra los romanos. Entonces, bajo las órdenes del general Tito, general romano, entra a la ciudad santa, destruye la ciudad santa, aplaca la rebelión. Hay un grupo que se exilia en Masada, en esa fortaleza que estaba a las afueras de Jerusalén. Bueno, hasta allí son perseguidos, terminan suicidándose. Los que se refugian en el templo para defender el templo como último momento, terminan siendo masacrados y el templo incendiado, destruido, no quedó absolutamente nada, ¿verdad? Y entonces, en vista de eso, ¿cómo es que los judeocristianos, los judíos que fueron formados en este pensamiento, cómo podría un judío aceptar fácilmente la esperanza de que un Jesús que se dijo el Mesías iba a venir a salvar a su pueblo? Pues simplemente no. Porque si Jesús hubiera sido el Mesías que tanto se estaba propagando, no hubiera permitido que la santa ciudad de Jerusalén, donde él va a reinar, se hubiese destruido. Entonces dijeron, no. ¿Qué es lo que pasó? La santa ciudad de Jerusalén, el templo magnífico donde habitaba el Santo de los Santos, ha sido arrasado, está en llamas, ha sido olvidado. Los judíos empezaron a irse para todos lados en este sistema de exilio. Y entonces, a la vista de esto, la pregunta era, ¿verdad? Y que empezó a generar inquietud dentro de las comunidades cristianas. ¿Cómo puede ser verdad que hubiese venido el Mesías en la persona de Jesús? O sea, nada de lo que sucedió en los acontecimientos respaldaba la idea de que Jesús fuera el Mesías, el Cristo de Dios, el ungido de Yahvé. Entonces esto empezó a germinar y dijeron, no, a mí me parece que no, a mí me parece que nos confundieron, Jesús no fue el Mesías, entonces hay que seguir esperando. Por eso es que hoy el judaísmo, ¿verdad? El judaísmo puro sigue esperando la llegada del Mesías. Ujú. Sigue esperándolo.
Así que estos falsos maestros aprovechaban estas coyunturas culturales, políticas y religiosas que ya habían suscitado. Recuerden, Jerusalén se destruye en el 70. Han pasado 30 años, fíjense, desde que la santa ciudad de Jerusalén ha sido destruida. Y entonces los falsos maestros dijeron, bueno, ¿viste? Jesús no era el Mesías. Entonces Juan dijo, no, paren. Quien niegue que Jesús es el Cristo es un mentiroso, ¿verdad? No tiene vueltas, Juan. No tiene vuelta. Dijo, es un mentiroso, es una mentira. Claro que Jesús es el Mesías y va a empezar a explicar a través de esta hermosa carta. ¿Ok? Entonces, la primera enseñanza que encontramos en Primera de Juan era que había un grupo de personas que dudaban o estaban poniendo en duda que Jesús haya sido el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento por los grandes profetas de Yahvé. Muy bien, esa es entonces la primera. Segunda, enseñanza errónea que se estaba teniendo. Negaban la encarnación. La encarnación es un misterio, hermanos, ¿verdad? Es el misterio de la fe. No se puede llegar a interpretar con aspectos intelectuales o haciendo un ejercicio intelectualoide de poder entender la encarnación. La encarnación. Bueno, es un tema muy interesante, ¿no? Es un tema muy interesante porque surgen muchas dudas. Pero el negar la encarnación, en esencia, se estaba negando la divinidad de Jesús. La encarnación ha sido un tema muy interesante que hoy en día muchos biblistas y reconocidos teólogos han desconocido, ¿no? Para algunos círculos se sigue planteando que no es que Jesús haya nacido tan milagrosamente como se dice, ¿verdad? Eh, Hay algunas conjeturas que pueden armarse a partir de los evangelios, principalmente de Mateo y de Lucas, que nos cuentan el nacimiento de forma diferente, ¿verdad? Pero, y que dicen que, bueno, Jesús fue producto de una relación normal, ¿verdad? Sexual entre José y María, porque en última instancia no estaban cometiendo pecado, eran una pareja y el niño hubiese nacido dentro del sagrado vínculo del matrimonio. Si ese fuera el caso, diríamos, y lo que nos presentan los evangelios son elaboraciones teológicas de un nacimiento virginal. Sin embargo, sigo creyendo en la encarnación como un suceso de milagro, porque el no creer en la encarnación, queridos alumnos, sería minimizar el poder de un Dios que es soberano y que puede hacer en el lapso de la historia, ¿verdad? La manifestación de Dios ha sido tan diversa, tan diferente, tan contraria a todos nosotros. Entonces, yo creo en la encarnación, ¿verdad? Como un hecho de milagro. Creo que finalmente, aunque hay interpretación teológica, sí, este, es un hecho de milagro que nos habla acerca de, eh, en mi entendimiento, de la soberanía de Dios. Dios es soberano, ¿verdad? Y Él eligió enviar a su Hijo así. Pudo haber, ¿cómo fue ese suceso? No sé, no lo sé, porque sabemos que para que haya vida debe haber una fecundación, debe haber una eyaculación, debe haber un espermatozoide, ¿verdad? Que fecunde un óvulo, debe haber un periodo menstrual, debe haber todo este proceso que hoy la biología nos enseña para que haya vida. ¿Cómo fue eso? No lo sabemos. Si se creó un espermatozoide, si se creó un óvulo, ¿no es cierto? No lo sabemos, sigue siendo un misterio.
pero sigue siendo un milagro en mi entendimiento, ¿verdad? Así que hablar de la encarnación a finales del primer siglo era una cosa seria. Y entonces había una enseñanza, ¿verdad?, falsa, que procedía directamente de un intento surgido al interior de la iglesia de poner al cristianismo en armonía con el gnosticismo. ¿Y qué decían? ¿Cómo era esta herejía? ¿Cómo querían armonizar esta doctrina de la encarnación con el gnosticismo? Bueno, debemos recordar, ¿verdad?, el punto de vista gnóstico, de que solo el espíritu era bueno y la materia era completamente mala. Recuerden, esta es la base fundamental del gnosticismo. El espíritu es bueno, la materia, el cuerpo es malo. Y dado esta premisa fundamental filosófica, pues es prácticamente imposible que se pudiese dar una encarnación real. ¿Cómo lo bueno, lo santo, puede venirse a encerrar en un cuerpo carnal? No puede ser. Entonces, cualquier encarnación real era imposible. Y esto, queridos alumnos, ¿verdad?, fue lo que eh, Agustín, en esta teología católica agustiniana, era lo que dijo siglos después. Agustín, antes de hacerse cristiano, era instruido en las filosofías de las distintas escuelas en las que él se formó. Agustín de Hipona, uno de los grandes referentes de la teología, en su libro Confesiones, nos dice que en algún lugar de los escritores paganos había leído en una u otra forma casi todas las ideas del cristianismo, pero había un gran dicho cristiano que nunca encontró y que nunca encontraría, ¿verdad? ¿Qué es lo que nunca encontró y nunca encontraría Agustín en los escritos? Que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso nunca lo leyó en una historia ah, filosófica pagana, diríamos, ¿no? Como los pensadores paganos creían en la esencial maldad de la materia y por tanto del cuerpo, eso es algo que nunca dirían, nunca defenderían y nunca lo enseñarían. Entonces, como los gnósticos no estaban en lo absoluto de acuerdo y no iban a dar paso al costado, pues está claro, con base en esta afirmación, que los falsos maestros contra los que Juan escribe esta primera carta negaban la realidad de la encarnación y del cuerpo físico de Jesús. Primera de Juan 4:2 dice, está aquí en la diapositiva, dice, todo espíritu, escribe Juan, todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y todo espíritu que confiese que Jesús no ha venido en carne no es de Dios. Este era un tema. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le dio el cuerpo físico al Señor? Pues su nacimiento, ¿verdad? O sea, Jesús nació con un cuerpo, piernas, manos, cabeza, etcétera, y eso era su carne, ¿verdad? Eso era lo que él representaba. Y entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Pues Juan le dice a sus oyentes, todo el que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, porque esa es la verdad, porque la materia no es mala, el cuerpo no es malo, ¿verdad? No es malo.
ha sido creado por Dios. La luz viene a resplandecer sobre las tinieblas. Y entonces Juan aclara perfectamente y dice, y todo espíritu que no confiese a Jesús que ha venido de la carne, no es de Dios, es un mentiroso. Entonces, este problema de la encarnación, queridos alumnos, representaba realmente un gran obstáculo, porque era el principio de todo. ¿Dónde nosotros reconocemos el cuerpo físico del Señor? En su concepción virginal. Jesús pasa 9 meses en el vientre de su madre, alimentándose de las proteínas, de las vitaminas, de todo a través del cordón umbilical. Nace como todo niño nace, llora como todo niño llora, es amamantado como todo niño, crece, ¿verdad? Desarrolla su psique, su biología, su personalidad, su sexualidad. Entonces, todo eso que para los gnósticos era malo, Jesús viene en carne porque todo ha sido creado por él. El segundo relato de Génesis nos habla de eso. Dios es quien crea todo, ¿verdad? Y principalmente crea al hombre y a la mujer del polvo de la tierra con sus propias manos. Hace el cuerpo y le infunde su espíritu soplando en él. Entonces, este era un grave problema para los cristianos que estaban ahí siendo seducidos por los gnósticos, como diciéndoles, no, o sea, no fue Jesús ni Mesías y por lo tanto no pudo haberse tenido este milagro de la encarnación porque el cuerpo es malo. En su forma más radical de este punto, hermanos, los más radicales eh, personas que se mostraron en este punto se les llamaban los docetas, ¿verdad? El docetismo, el docetismo fue uno de las grandes herejías gnósticas que hizo mucho daño a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia. ¿Por qué? El griego dokein, voy a decirles, el griego dokein, de donde viene la palabra docetista o docetismo, significa apariencia. Creo que eso ya lo habíamos hablado en algún momento. Quiere decir algo que se parece, pero no es, ¿verdad? Entonces los docetistas enseñaban que Jesús solamente parecía tener un cuerpo, que no era un cuerpo físico, porque era malo. Por lo tanto, estos falsos maestros insistían en que era un ser puramente espiritual, pero no en cuerpo, que no tenía sino la apariencia de un cuerpo. A eso se le llama el docetismo. Parecía tener un cuerpo, pero no lo tenía. Por eso los docetas decían que cuando Jesús caminaba, ¿verdad? No dejaba huella en lo absoluto. Hay un libro apócrifo, ¿verdad? Un libro apócrifo que se llamó Los Hechos de Juan. Este libro apócrifo, que data alrededor del 160 después de Cristo, en este libro apócrifo se presenta a este personaje llamado Juan, diciendo que algunas veces cuando tocaba a Jesús, dice este evangelio o este libro gnóstico, le parecía un cuerpo material, ¿verdad? Le tocaba un cuerpo de carne y hueso, pero otras veces, dice este libro gnóstico y apócrifo consecuentemente, cuando lo tocaba la sustancia era inmaterial, como si no existiera en absoluto. Fíjense cómo el ropaje es cristiano, ¿verdad? Está hablando de Jesús, pero lo quiere acomodar a las categorías gnósticas. Y entonces ellos decían que cuando Jesús andaba nunca dejaba huellas en el suelo.
Así que la forma más simple del docetismo era la total negación de que Jesús nunca pudo haber tenido un cuerpo físico. Parecía tenerlo, pero era como un fantasma. Pero no era un cuerpo físico, él era puramente espiritual. A esto se le llamó el docetismo, ¿verdad? Y que fue muy alentado en los textos apócrifos, ¿verdad? O textos gnósticos de esta apariencia de Jesús. Eso enseñaban. Entonces, decían, la encarnación no pudo haber sucedido. No pudo haber sucedido. Había una variante del docetismo, ¿verdad? Había una variante mucho más sutil y mucho más peligrosa que el docetismo. Había algo totalmente más seductor, diríamos, en su sutileza, y eso lo hacía mucho más peligroso. ¿Cuál era? La herejía de Cerinto, ¿verdad? La herejía de Cerinto. Según la tradición, ya vimos algunas historias de Cerinto, ¿no es cierto? Según la tradición, Cerinto y Juan eran acérrimos enemigos. Eh, déjenme solamente mencionar algo de Cerinto. Eh, bueno, esto ya lo platiqué. Sí, es una historia que vimos la clase en la época de Juan, en donde una vez se encontró Juan en los baños públicos y de Éfeso, y allí también estaba Cerinto, y Juan empieza a gritar desesperado: huyamos, salgamos de este lugar porque Cerinto está aquí, el enemigo de la verdad, y capaz y se nos venga el lugar encima. Así que, según la tradición que nosotros tenemos, Cerinto no quería a Juan y Juan obviamente no quería en lo absoluto a Cerinto. Ahora sí, cuando hablamos de Cerinto, de este personaje gnóstico, un líder del gnosticismo de aquella época, este personaje trazaba una distinción definida entre el Jesús humano y el Cristo divino, ¿no? ¿Qué decía Cerinto? Bueno, decía que Jesús era un hombre nacido de manera natural y dijo, sí, él fue un chico, ¿verdad? Fue un bebé, fue un chico común y corriente, que vivió en especial obediencia a Dios, sujeto a sus padres, aprendiendo la Torá, pero un chico común y corriente, ¿verdad? Era cualquier chico hijo de vecino, pero que en su bautismo, según nos narran los evangelios, descendió sobre él el Cristo, esta figura que lo hace ya divino. Es decir, el Cristo estaba en el cielo, ¿verdad? Pero cuando este muchachito alcanza la edad de más o menos 30 años y va con Juan el Bautista, Juan lo bautiza, lo levanta de las aguas, se abren los cielos, se escucha la voz y el Espíritu en forma de paloma, y Cerinto dijo, en ese momento el Cristo descendió, ¿no? En la forma de una paloma, de aquel poder que es sobre todo poder. Entonces ahí Jesús se volvió el Cristo. Y entonces trajo a la humanidad la noticia del Padre que era hasta entonces desconocida. Una total y absoluta herejía, ¿verdad? Entonces, digo, Jesús no nació de una manera virginal, de una manera como los evangelios no nos enseñan, como Dios, ¿no es cierto?, sino que fue hasta su bautismo. Pero Cerinto no iba a quedarse solo con esa conjetura, iba más allá. Cerinto decía que al final de la vida de Jesús, cuando Jesús ya estaba a punto de morir, el Cristo se retiró de él nuevamente.
Cuando él ya estaba a punto de ser clavado en la cruz, a punto de ser martirizado, el Cristo lo abandonó y volvió otra vez al cielo, ¿verdad? Así que el Cristo, como tal, el Mesías, nunca sufrió. El que sufrió fue un personaje, un hombre ahí común y corriente, llamado Jesús humano, que fue el que sufrió, murió y resucitó. Pero el Cristo nunca tuvo nada que ver con el sufrimiento humano, ¿no? Esto es muy interesante, queridos hermanos, porque finalmente vemos cómo las herejías hasta la fecha siguen siendo muy peligrosas. Cuando se mezclan los aspectos cristianos con elementos musulmanes, hindúes, judeomesiánicos, de la prosperidad, del Hare Krishna, de la nueva era, del zodiaco, de las constelaciones, se vuelven herejías peligrosas, pues son muy sutiles, son muy tentadoras, ¿verdad? Muy tentadoras. Y bueno, eso es lo que estaba pasando en la iglesia del primer siglo. Vemos, por ejemplo, en un escrito apócrifo, ¿verdad?, que se llamó el Evangelio de Pedro. Fíjense la influencia gnóstica que tenía el tema, que empezó a producirse mucha literatura al respecto. Así que en este Evangelio de Pedro, que se escribe alrededor del 130 después de Cristo, ya siglo segundo, se dice que Jesús no daba señales de tener ningún dolor en la cruz, porque su cuerpo era apariencia, y que su grito fue: mi poder, ¿por qué me has abandonado? O sea, no es Padre, Padre, sino lo tradujo y dijeron, no, Jesús nunca dijo Padre, sino dijo mi poder, diciendo, dando a entender que fue en ese momento cuando el Cristo divino dejó al Jesús humano, la herejía serintia. Mi poder, ¿por qué me has abandonado? Entonces ahí ellos concluyen en los evangelios gnósticos o apócrifos que el Señor, el que murió fue pues el Jesús humano nada más, que no, que tenía apariencia de cuerpo. No sé cómo ellos sustentaban esto, porque finalmente si tiene una apariencia y no dejaba huellas, no pudo haber sido crucificado. No puedes crucificar un fantasma en última instancia, ¿no es cierto? Pero bueno, esos los docetas, pero los de Cerinto decían, no, él tuvo un cuerpo, sí, pero fue un muchachito normal. Entonces eso lo hacía mucho más peligroso, ¿viste? Porque decían, sí, fue un hombre, lo crucificaron, estuvo en la cruz, fue un tal Jesús, pero no fue el Cristo. Hay otro que ya vimos que es este libro de los Hechos de Juan del año 160 después de Cristo, donde llegan más lejos. ¿Qué dice este libro apócrifo? Dice que cuando estaban crucificando al Jesús humano en el Calvario, Juan estaba hablando con el Cristo divino en una cueva en la ladera del monte. Y fíjense lo que le dijo el Cristo. O sea, hay dos escenas, ¿verdad? Por un lado están crucificando al Jesús humano allí en la cruz, los soldados, las mujeres, todo lo que nosotros sabemos. Pero al mismo momento estaba el Cristo, el Espíritu, hablando con Juan en otro lado. Y fíjense lo que le dijo el Cristo a Juan según este evangelio apócrifo. Recuerden, son evangelios apócrifos. Dice Juan, para la multitud allá abajo, en Jerusalén, me están crucificando y atravesando con cañas y con lanzas, y me dan vinagre y él a beber. Pero estoy hablando contigo, y préstame atención a lo que te digo. Nada, por tanto, de las cosas que dirán de mí, las he sufrido. Esta postura gnóstica, ¿verdad?, hizo mucho daño al cristianismo porque muchos fueron arrostrados en esta herejía gnóstica.
y terminaron sucumbiendo ante eso. ¿Va? Entonces vean cómo la influencia gnóstica era tan fuerte que es por eso y era necesario escribir esta hermosa carta poderosísima que ya vamos a ver cómo defiende la, este, la carne del Señor, ¿verdad? Bueno, se puede ver hasta qué punto se había extendido esta manera de pensar en las cartas de Ignacio de Antioquía. Ignacio escribe, ¿verdad?, a un grupo de iglesias del Asia Menor que es muy probable que hayan sido las mismas iglesias a las que Juan dirigió su evangelio, ¿verdad? Ignacio escribe sus cartas cuando era llevado preso a Roma para sufrir el martirio despedazado por las fieras en el circo romano. Y entonces, de camino a su martirio, ¿verdad?, Ignacio de Antioquía escribe a los tralianos y dice lo siguiente: sed sordos, por tanto, cuando alguien os hable de fuera de Jesucristo. Y empieza a hablar la humanidad de Jesús, ¿verdad? Dice que fue de la familia de David y de María, que nació de veras o de verdad, comió y bebió su humanidad, fue realmente perseguido bajo Poncio Pilato, fue cruzado realmente, fíjense las palabras que utiliza, ¿verdad?, para contrarrestar este gran padre de la, de la fe cristiana, llamado Ignacio de Antioquía. Dice, fue crucificado realmente y murió, que también resucitó realmente de los muertos, realmente, vuelvo a usar la palabra, verdaderamente, realmente. Pero si alguno, como algunos afirman, que no son de Dios, él dice, es decir, que son incrédulos, que su sufrimiento solo fue apariencia, Ignacio hace una pregunta muy irónica, ¿verdad? Esta es una pregunta irónica. Entonces, ¿por qué yo estoy preso? O sea, ¿piensan ustedes que yo estoy siendo preso, llevado al martirio, me van a despedazar vivo las fieras para divertir el circo romano? ¿Piensan que yo pude haber dado mi vida por alguien que no era en realidad lo que dijo ser? Entonces, esto fue muy interesante porque ya desde ahí empieza la apología por parte de los padres de la iglesia para defender la humanidad de Jesús. Lo mismo que estaba pasando con Primera de Juan. A los cristianos de Esmirna, Ignacio de Antioquía les dice lo siguiente, ¿verdad?, en su carta a los esmirniotas, en el capítulo 2. Dice, porque Él sufrió todas estas cosas por nosotros para que alcanzáramos la salvación. Y Él murió realmente, ¿verdad? O sea, no fue un Jesús cualquiera, no es que el Cristo se fue. Él murió realmente de la misma manera que también verdaderamente resucitó. No como dicen algunos incrédulos que dicen que su pasión fue una mera semejanza. Bueno, ahí volvemos otra vez a hablar acerca de la importancia que tiene el tema de la, la herejía gnóstica, ¿verdad? Y Policarpo, otro padre de la iglesia, dice, escribiendo a los filipenses, ¿verdad? Recuerden que los padres apostólicos o los padres de la iglesia siguen escribiendo cartas. Sus cartas no fueron canonizadas, pero siguieron escribiendo cartas para las iglesias que en ese momento existían. Entonces, la iglesia de Filipenses, no solo Pablo le escribió a los filipenses, ¿verdad? Policarpo también escribe otra carta dirigida a los filipenses muchos años después. ¿Y qué les dice Policarpo? Usando las mismas palabras de Juan, fíjense, usa las palabras canónicas de Juan y dice, porque cualquiera que no confiese que Jesucristo ha venido en la carne es un anticristo. Entonces Policarpo
vuelve a tomar las palabras de Juan, ¿verdad? Y las plantea en el contexto en el que él se está moviendo años después. Fíjense entonces cómo esta sutil herejía, pero a la vez altamente peligrosa, hizo mucho daño a la iglesia. Tenés así que, insisto, hubo mucha producción literaria de textos gnósticos, ¿verdad? Así que esta enseñanza de Cerinto se va a oponer también, se opone en la primera carta de Juan. ¿Por qué? Porque en la primera carta de Juan, Juan va a escribir de Jesús, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 6, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no con el agua solamente, sino con el agua y con la sangre. La razón de este versículo es que los maestros gnósticos habrían estado de acuerdo en que el Cristo vino por agua, es decir, cuando fuera bautizado, es lo que dijo Cerinto. Cuando Jesús fue bautizado, el Cristo descendió, pero habría negado que viniera por sangre, es decir, por la cruz, porque ellos insistían en que el Cristo divino dejó a Jesús humano antes de su crucifixión. Y Juan dijo, no, Jesús, el Cristo, ¿verdad? Usa la palabra compuesta, Jesús Cristo o Jesús el Cristo, vino mediante agua y sangre, no solo de agua, sino también de agua y de sangre. Es decir, que Jesucristo murió realmente y resucitó realmente. No fue un fantasma, no fue una apariencia, el Cristo murió, ¿verdad? El Cristo murió. Eso ya en las cartas paulinas lo vamos a desarrollar mucho más. Recuerdo mucho la enseñanza de un pastor mío hace muchos años que cuando explicaba esto para defender la divinidad de Jesús, él nos explicaba y nos decía, ¿qué es lo que hay en un nacimiento? Bueno, nunca he estado en uno, ¿verdad? En un parto nunca he estado, pero bueno, quienes han sido papás o mamás saben lo que hay. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que sale a la par de cuando sale el niño de la matriz? Agua y sangre. Eso es lo que sale, agua y sangre. Y entonces él nos explicaba y nos decía, bueno, Jesús fue humano como nosotros, nació de agua y de sangre, ¿verdad? Entonces, Juan va a plantear esta defensa y va a decir, la herejía gnóstica no tiene razón alguna de ser. ¿Y qué es lo que podemos decir como corolario? A veces no me sale esa palabra. ¿Qué podemos decir como corolario de esta clase? Se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es, ¿no? Él es. Hay que recordar que Juan vio claramente lo que era Jesús, ¿no? Y entonces podemos decir que Él se hizo lo que nosotros somos, se hizo carne, ¿verdad? Dice, y habitó entre nosotros. En el versículo 1 del capítulo 1, Juan lo tiene muy claro. Dice, lo que era desde el principio.
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, el logos de Dios. ¿Ah? Lo tocamos, lo vimos, lo abrazamos, no era un fantasma. Y este Mesías vino de sangre y de agua. Y se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es, para transformarnos a su imagen y semejanza. Muy bien. Y con esto terminamos la primera parte del estudio de la primera carta de Juan, ¿verdad? El día jueves voy a explicar algunas otras más de las enseñanzas que tenía el gnosticismo en la época de Juan. Vamos a hablar un poquitito acerca del propósito de la carta, de lo que representaba la idea de lo que era Jesús, de los puntos principales teológicos que la carta va a abordar, ¿no es cierto? Y que va a plantear a partir de una correcta interpretación que tengamos de la primera carta de Juan. ¿Ok? Vamos a ver un poco de los destinatarios, del autor, de esos aspectos que nos hace falta mencionar. Eso lo vamos a ver en la próxima clase y la siguiente semana, que es la semana ya final, vamos a ver qué tiene que decirnos la primera, la segunda y tercera carta de Juan. ¿Ok? Bueno, preguntas, hermanos. Preguntas, preguntas. En el examen no va a haber nadie que les ayude. Preguntas. ¿Qué no se entendió o no me di a entender más bien? Por favor, con toda confianza, tenemos unos minutitos todavía, 10 minutitos para charlar. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Leyeron ya la primera carta de Juan? ¿Sí? Bueno, quienes no la han leído, por favor, léanla. Y ahora, a la luz de todo esto que estamos viendo, vuélvanla a leer para que vayan entonces captando realmente qué es lo que está queriendo decirnos esa carta. Bueno, ¿vamos bien, hermanos? Estaba dando la clase a sus compañeros de primer año y les dije lo mismo, ¿no? Van bien y todos en silencio. Y entonces les dije lo que siempre les decía a ustedes. Bueno, miren, cuando hay silencio, dos cosas. O se entendió todo o no se entendió nada. Y uno de sus compañeros de primer año dice, pero hay una tercera opción, me dice. Bueno, ¿cuál? Le digo, que recién estamos reflexionándolo, recién estamos repensando todo lo que usted nos dijo. Así que estamos entre ese medio de no entender nada o de entenderlo todo. Ah, bueno, ahí ya salvaste mi corazón, le digo. Entiendo ahora que puede suceder eso. Muy bien. Sí, Mario y luego Esther. Sí, por ahí me pareció muy interesante algo que dijiste, que decías que había pasado mucho tiempo al momento, ¿no? Que se escribe esta carta y por ahí empezaron a aparecer estas cosas. Y si uno se pone a pensar, puede haber sido mucho tiempo, 70 años, pero hoy por hoy, viendo todas las cosas que están apareciendo en nuestros tiempos, después de prácticamente 2000 años, ¿no? También se vería que, o sea, fue poquito tiempo, los 70 años, ¿no? Comparado a lo de ahora, y se entendería la cantidad de herejías, ¿no? Que estamos viendo surgir hoy en nuestros tiempos, ¿no? Que la verdad que cada día te aparece una nueva y, y es hasta incomprensible algunas cosas que van saliendo, ¿no?
y que no estamos exentos de esas herejías, pienso yo, ¿verdad? Un segundo. En este libro que les recomendé, que se llama La Deidad de Cristo, es un libro chiquitito, no es tan, ojalá puedan comprarlo. Solo les voy a mencionar las distintas herejías que se han dado en todo esto. Las primeras herejías cristológicas, ¿verdad?, que se dieron, la iglesia se enfrentó a los ebionitas, los gnósticos, los docetas, los monarquistas, el monarquismo, el arrianismo, los apolinaristas, los nestorianos, los eutiquianismos, los monotetelismos y una herejía llamada el adopcionismo. No les voy a explicar cada una de ellas, ¿no es cierto? Pero este libro de Evis Carballosa aborda cada una de ellas de una manera interesante. Por ejemplo, el monarquismo. El nombre monarquismo fue usado por primera vez por Tertuliano para designar a grupos antitrinitarios, es decir, que no creían en la realidad divina, que surgen durante el siglo III. Los monarquistas también recibieron el nombre de unitarios. El unitarismo ha hecho mucho daño al cristianismo a causa del énfasis que daban a la unidad numérica y personal de la deidad. Luego tenemos el arrianismo. Bueno, el arrianismo es uno de las grandes herejías gnósticas, ¿no es cierto? En donde negaba la humanidad de Jesús, Arrio. Los apolinaristas lo que creían los apolinaristas del año 310, dice, Apolinar tomaba como punto de partida el hecho de que Cristo es Dios y hombre. En su preocupación soteriológica, Apolinar expresaba que si Cristo es solo hombre, no sería capaz de salvar al pecador, ya que el hombre por sí solo no puede salvar a la humanidad. Ahora bien, si Cristo solo es Dios, tampoco podría salvar, ya que no podría ser mediador y sufrir la muerte del pecador. Es ahí donde Apolinar entremezcló sus conocimientos filosóficos con los bíblicos, probablemente con el propósito de preservar la integridad de la persona de Cristo. Con este fin, Apolinar formuló una postura teológica que hacía uso del método empleado por Arrio, pero que le conducía en una dirección opuesta. Es decir, si la postura de Arrio negaba la perfecta deidad de Jesús, Apolinar negaba la perfecta humanidad del Señor. Y bueno, viene explicando mucho más. Así que bueno, las grandes herejías han venido, incluso este libro, y miren qué ediciones. Este libro ya tiene mi edad, el 82. Edición del 82. Hoy hay ediciones mucho más recientes. Tiene que ver con la cristología hasta nuestros días. Y hay una interesante, ¿cómo se llama? Exposición de la cristología contemporánea. Los debates cristológicos que hoy se siguen dando en la actualidad respecto de lo que representa la deidad de Jesús, o su humanidad o su deidad. Bueno. No me acordaba que había subrayado tanto este libro. Se lo recomiendo. Aquí vienen las primeras herejías gnósticas para que ustedes más o menos conozcan. Esther, adelante. Más bien iba por los falsos maestros, los falsos profetas que estuvo hablando recién,
Y ahí usted dijo que esos negaban que Jesús era el Cristo, ¿no? Que era el Hijo de Dios. Eh, y falsos profetas. Y aparte dijo que en el Deuteronomio un falso profeta era el que profetizaba algo que no se cumplía. Sí, Basado en la palabra de Dios siempre, ¿no? Las profecías, ¿no? Sí. Podría ser algo humano también que profetizaran, como lo de la lluvia, de Elías. sí. Esta regla profética que aparece en el Deuteronomio, eh, a ver si, eh, la regla profética está en el 28, no. Bueno, no lo estoy encontrando ahora, el texto de Deuteronomio, pero ya lo voy a encontrar. Mañana se los voy a decir, o el jueves. En donde la regla era básicamente, recuerden que cuando hablamos del cuerpo profético de los profetas del Antiguo Testamento, veíamos que había falsos profetas que se daban en torno a Oseas, Isaías, etcétera, los grandes profetas. Y entonces una regla era de que si se cumplía lo que el profeta decía en nombre de Dios, era un verdadero profeta, evidentemente siempre apegado a la escritura, ¿verdad? Y quien dijera un oráculo de algo que iba a suceder en función de ver al profeta como adivino y no se cumplía evidentemente porque el profeta no es un adivino, entonces no era un profeta verdadero de Dios. Y esto básicamente ha acompañado hoy en día, porque hoy nosotros no consideramos, insisto, al profeta como adivino. No quiere decir que nosotros digamos, el profeta me adivinó, me predijo o me dijo qué va a pasar mañana o qué me va a suceder después. Eso no es el profeta de Dios, ¿verdad? El profeta de Dios es aquel que denuncia el pecado, pero anuncia salvación. Y que solo un porcentaje muy pequeño de las profecías que aparecen tienen que ver con un futuro relativamente inmediato. Así que hoy yo creo que todo aquel que diga que vení porque el profeta te va a declarar, te va a decir, es falso profeta, porque eso bíblicamente no aparece respaldado, ¿no? Claro, gracias. De nada. Porque solamente quería hacer un pequeño comentario. Bueno, ya hace algunos años, y no, 26, sí, 30 o 35 años, o un poquito más, aparecieron unos norteamericanos en la casa, acá a Buenos Aires cayeron primero en un encuentro que tuvimos en la iglesia y decían cosas raras. Y bueno, a las casas donde se hospedaban también. Y después se fueron a Entre Ríos y papá siempre invitaba a todos, y fueron a la casa de papá y se quedaron hospedados por 2 largas semanas y decía un montón de cosas raras. Y bueno, decían que ellos eran profetas, que eran una iglesia de Estados Unidos, que era así, que asá, qué sé yo. Y al final, bueno, papá los escuchaba y con una noche que tenía, ya después los sacaba de un chicotazo porque decía, no es bíblico eso. Y no se entendían por el idioma, pero aquellos eran re vivos y lo entendían a él. Dice, no. O sea, querían hacer un silo y recolectar cereal en el campo de papá. Y Ah, dice, ¿usted me autoriza a que yo haga eso? Papá le dice, no te autorizo, porque no sos de Dios. Y dormían en una piecita que tenía una salida para afuera,
Y después de que hablaron eso, se vistieron a la madrugada, agarraron la mochila y se fueron caminando, Ajá. caminando, se fueron. Y nos llamaba tanto la atención de que unos charlatanes tan, no sé, tan lejos de la realidad bíblica, no sé, porque no sé, que engañarnos podrían engañar, pero bueno, también creemos que Dios está eh, dándonos de su conocimiento para detectar eso. Entonces me parece tan irrisorio que en esta época aparezcan estas cosas. Pero aparecen, Esther, y como yo les dije, son re chamulleros esa gente. Tienen Sí, una sí, labia, tienen un sí. discurso muy bien preparado. Que insisto, Y que no es, si por acá no pueden, pegan la vueltita por allá y pega buscan la un vueltita. argumento mezclado con las cosas de la Biblia y sería parecido a lo que usted dijo recién de que las herejías están como vestidas de cristianismo y tienen... Claro. Y eso lo hace más peligroso. Cuando una herejía está revestida de cristianismo, lo hace sumamente peligroso, ¿no? Sí, Así que yo pienso que hoy debemos estar muy alertas en ese sí, sentido sí. y decir como su papá, vos no sos de Dios, listo, vámonos, fuera de acá, ¿no? Fuera de acá. Ya vamos a ver un poco sobre el anatema que hay en las cartas, ¿no? Si alguien te predica un evangelio conforme a esto, sácalo a patadas. Me dice, es por eso que hay muchas sectas que han crecido de manera que, claro, claro, olvídate, porque te chamullan tanto que no hay forma, o sea, te bombardean por acá, por allá, y uno dice, ah, pues sí, de ver, tenía razón, y terminan creyendo, pero no son de Dios. Y nosotros en nuestra iglesia, ¿no es cierto?, no estuvimos ajenos a a estos ingresos de estas herejías, ¿no? Claro. Eh, Nosotros sufrimos bastante lo que es el judaísmo mesiánico por ahí, ¿no es cierto? En nuestra iglesia y a mí me parece tan raro esa postura, ¿no? Porque de última entendería ser judío o creer en Jesús, pero ¿cómo hacen? O sea, no entiendo de que vos creas en que Jesús vino para salvarte y sigas creyendo por un lado que festejando las fiestas judías vas a ser salvo por eso. O sea, es como que chocar dos polos opuestos, por un lado, desde mi punto de vista. No, tampoco no quiero entrar mucho en ver lo que es lo que ellos por ahí creen en ese sentido, pero viéndolo así. Y a veces uno tiene que chocar, porque Juan chocó. Juan no tuvo ningún empacho de decirles mentirosos, falsos, anticristos. Imagínate, lo tachó de anticristos. Este, pienso que cuando se presenta una situación así, yo, por ejemplo, vienen a casa los testigos de Jehová o los mormones, que para mí son doctrinas muy falsas, que predican doctrinas falsas. Yo soy muy firme, le digo, no, discúlpenme, en mi entendimiento, y se lo digo con mucho respeto, lo que ustedes están predicando es falso. No, pero ¿cómo nos dice eso? Mire, no voy a tener tiempo ni ganas de querer convencerlos a ustedes de algo que ustedes mismos ya se lo tatuaron, se lo impregnaron y demás. Yo, conmigo, les agradezco mucho. Les dejamos una atalaya, no, no porque la voy a tirar, le digo, la voy a tirar. Le dejamos esto, no, porque lo voy a tirar. Gracias. Pero podemos venir, no, gracias, no, no quiero perder mi tiempo es más valioso. Entonces, yo sí soy muy firme, con mucho cariño, con mucho respeto, no se trata de ser fundamentalista, pero sí de decirle no, porque creo que sus doctrinas son muy falsas, son muy heréticas, principalmente esas dos, ¿no? Los mormones y los testigos de Jehová, que son las más tradicionales, entre comillas, que tienen muchos años, pero que se han dejado seducir y miren cómo están creciendo. Olvídense, vean los templos de los mormones, que son templos grandísimos. Y bueno, no tengo tiempo para explicar cuando fui a un templo mormón y lo que vi, lo que leí, náuseas me dieron, náuseas me dieron. Dije, ¿cómo esta gente cree tanta tontería? Yo dije, ay, no,
Me dio náusea nada más de leer lo que vi en sus cuadros y en sus imágenes y los textos que tenían en sus pasillos. No, dije gracias, pero gracias a Dios que conozco su palabra. Gente hermosa, pues está muy buena la charla, pero dejamos un poquito más para la siguiente clase. ¿Les parece? Pues todavía tenemos que hablar todavía mucho más de la primera carta de hoy. Gente, Dios les bendiga. Gran abrazo, muchas Gracias. bendiciones. Buena tarde.